Estábamos limpiando estos ventiladores, este de aquí quedó bien, pero nos dimos cuenta que este de acá estaba haciendo un poco ruido, entonces vamos a ir a comprar uno nuevo. Después de mirar un poco, porque lo quiero blanco hacia abajo, me voy a llevar este que cuesta $99. Tampoco lo quiero con control remoto porque lo quiero para ponerlo afuera. También se pueden comprar separadamente diferentes accesorios para los ventiladores. Vamos a ver qué tenemos dentro. Aquí tenemos las indicaciones, que nos dice cómo montarlo y todo. Uno de los dos bombillos para las luces, las paletas o aspas del ventilador. Aquí las piezas que unen el aspa con el motor del ventilador. Esta pieza va montada debajo del motor, es donde va montada la luz y hace las conexiones eléctricas entre el motor y los interruptores de la luz y del ventilador a través de estos conectores. Esta es la pieza que sostiene el motor en la base de la caja, los diferentes tornillos y accesorios en esta bolsita. Estas son las piezas que van por la parte de abajo de la paleta, que unen la pieza que une la paleta con el motor del ventilador. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las otras 1, 2, 3, 4 y 5 también. El otro bombillo de la luz. Este es el canopy que cubre la base, esta negra que va montada en la caja eléctrica del ventilador. Hay que desarmarlo y volverlo a armar de nuevo luego. Esta es la base de la luz donde van los dos bombillos. Aquí estos dos plugs son los que conectan la luz, que va a ir aquí conectada con estos dos plugs. Estos dos plugs que hay aquí, ven, azul y blanco, va conectado con este azul y blanco para la luz. Y este va a ser la conexión con el motor. Este es el cristal de la luz, vamos a darlo por aquí. Este otro plug es el que va a hacer la conexión entre el motor y esta pieza para poder, por una de estas cadenas, una de la luz y una del motor, poder darle la velocidad al motor. Ya ven ustedes, este otro plug grande es este que está aquí. Este que está aquí en el motor. Este plug irá conectado con este de aquí. Pero bueno, eso lo vamos ahora a ir viendo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es montar la base del ventilador en la caja eléctrica en el techo. Esta es la base que va a aguantar el ventilador en el techo donde está la caja. Viene armado con esta cobertura que hay que ponérsela después, esto hay que desarmarlo porque ya va así en esta posición hacia abajo. Esto lo giramos en contra de la manecilla del reloj y esta pieza sale aquí porque ella se aguanta del borde de estos tornillos. Ahora tenemos que quitar esta pieza de esta, aflojando estos dos tornillos. Lo giramos la sacamos de aquí. Lógico, habrá que ponerla después de nuevo. Ahora vamos a colocar esta pieza en la caja eléctrica en el techo. Vamos a quitar la base de este ventilador que estuvo aquí. Esta base está cogida a la madera, es mucho mejor. Estaba cogido a la madera y estaba cogido a la caja. Ahora vamos a quitarlo de la caja. Le quitamos el cable de tierra. Y aquí tenemos el neutro y el retorno, que antes venía de un switch,
pero lo puse directo para trabajar el ventilador y la luz solamente a través de las cadenas. Entre este vivo y este neutro, sabemos, tenemos 120 voltios. Como mismo estaba antes, conectamos la base nueva, es casi idéntica. La colocamos aquí en la tierra. Aquí en esta tierra, cuando pongamos el motor, tenemos que poner la tierra del motor aquí también. Hasta el centro de la ranura lo corremos y ponemos este tornillo acá. Y por seguridad, le volvemos a poner los mismos tornillos que estaban cogiendo la madera. Ahora lo tenemos bien seguro ahí. Ahora tenemos que ensamblar el motor. Ya los cables, sabemos que aquí tenemos 3 cables. Ellos vienen separados porque si se van a usar interruptores, se puede poner un interruptor que encienda el ventilador y un interruptor que enciende la luz. El neutro siempre va fijo en el neutro, pero como en este caso no tenemos interruptores, estos dos van a ir juntos porque van a trabajar por los interruptores del ventilador y el neutro va a ir en el neutro. Ahora yo lo estoy poniendo juntos porque tenemos que armar esto primero. Como esta pieza, que ya se la mostré, va a tapar la base del ventilador arriba y esto va a cerrar aquí para que se vea bonito. Entonces estas piezas tenemos que ponerlas primero antes de poner el tubo del ventilador. Y ponemos esta también por aquí. Estos 2 tornillos, ya los aflojé, son los que sujetan este tubo abajo. Cuando el tubo entre aquí, por aquí va un pasador que pasa aquí, pasa a través de este y sale al otro lado y se tranca con un sujetador que lo vamos a ver ahora. Pasamos esto por aquí. Y aquí ponemos, entra ahí, alineamos, ponemos este pasador que tiene un huequito aquí para después ponerle un lock, una presilla que lo tranca. Pasamos por aquí sin dañar los cables que sabemos que están adentro. Ya salió al otro lado, lo ven aquí. Ahora aquí le ponemos esta presilla para que tranque el pasador, que evite que se salga. Apretamos este tornillo y apretamos este tornillo de acá. Ya tenemos el motor listo para montarlo en la caja arriba. Vamos a montarlo. Estos cables los apartamos para que no molesten montar la base del ventilador. Se fijan aquí, esta ranura, cuando lo montemos aquí, tiene que entrar en este pin que está aquí, porque eso evita que cuando el ventilador arranque, esto pueda girar en esta base. Entonces, la ranura está aquí, el pin está aquí. De esta forma, probamos que no de vuelta. Cayó aquí en el pin y está corriendo ahí la ranura. Y ahí no da vuelta. Aquí tenemos el neutro.
que va a ir conectado aquí. Ya vamos a ponerlo ahí, porque eso no tiene discusión. El neutro siempre va a ir en el neutro. Estamos en el neutro aquí. Ya este neutro es para el motor y es para la luz. Tenemos el neutro, la tierra, que ya está conectada en la base. Pues conectamos esta también, que está en la base del tubo que pusimos ahora. Va conectada aquí también. Siempre toda la tierra van juntas en el mismo lugar. Ahora bien, aquí vamos a suponer que esto sea, este es vivo, no es retorno, no viene de ningún switch, pero vamos a suponer que este retorno viniera de un interruptor. Cuando el interruptor cierra, manda corriente o a la luz o al ventilador. El negro es del ventilador, el azul es de la luz. Hay dos opciones. Si esto fuera un interruptor, se ponen los dos juntos aquí, y cuando se enciende, el único inconveniente es que el interruptor va a encender el ventilador y la luz al mismo tiempo si la cadena de la luz y la cadena del ventilador están encendidos. Pueden encender los dos, pero aún así se pueden apagar y encender los dos por las cadenas que están acá luego. ¿Por qué viene separado? Porque este podría ser un interruptor para el ventilador y pudiera haber otro interruptor para la luz, pero este no es el caso. Como aquí el caso, aquí la corriente está directa, aquí no hay interruptor, pues yo lo voy a poner los dos juntos aquí. Estos dos van a ir juntos, o sea que ya van a tener corriente fija aquí en este que es vivo. Entre este y el neutro tenemos 120 voltios. Vamos a verificarlo ahora. Vamos a quitar esto del neutro. Vamos a quitar este aquí. Vamos a ver. Ponemos este aquí en el neutro y este aquí en el vivo y tenemos 121 voltios aquí. Aquí pueden ver 121 voltios. Entonces lo dejamos puesto acá. Aquí en el vivo, y ahora estos cables tenemos que guardarlos todos aquí adentro de la mejor manera posible y que no se molesten uno a otro ni permita poner la tapa. Esta va a entrar, como explicamos acá en estos tornillos, la giramos y apretamos estos dos tornillos. Estos dos tornillos son especiales, dejan un espacio aquí para después poner esta tapita. Ahora vamos a buscar un destornillador para apretar esto aquí. Apretamos este y apretamos este de acá. Y ya tenemos ahí fijo el canopio cubierta de la base del ventilador. Ahora ponemos la tapita, que es la que lo hace lucir bonito. Ponemos y la giramos. Y ya, ella queda ahí. Este plug, como ustedes, tiene varios colores, igual que este, va conectado aquí. Y estos dos son los de la luz,
Ahora tenemos que armar las paletas. Las paletas tienen dos colores, ustedes pueden ver aquí. Por un lado las paletas son blancas, por otro es como japeada. Yo voy a poner que se vea el blanco para abajo. Entonces, para armarlas, aquí tenemos esta pieza, que esta pieza va a ir por la parte del color que se vea, que usted quiera que se vea por abajo. Entonces, esta parte, ya ustedes ven, tiene aquí 3 huecos. Los tornillos vendrán desde el otro lado con la otra pieza. Esta pieza iría aquí. Ustedes. Y de este lado pues iría una de estas. Son 5 en total. Pues vamos a armarla una hora. Esta pieza aquí con los tornillos que están por acá. Aquí tenemos dos tipos de tornillos. Tenemos la cadena que encienden. Estos tornillos son los que van a aguantar la paleta a la base del motor. Son 10 en total. Y estos, un poquito más chiquitos, son los que van a sujetar la madera a la base de las paletas. Entonces vamos a usar estos. Dos, son 5 y vamos para la última. Ya tenemos las 5 listas. Ahora vamos a ponerle el ventilador. El ventilador tiene unas ranuras que nos permiten llegar a los tornillos más fácilmente que por estos lados. Bien, ya tenemos toda la paleta o las aspas puestas. Ahora vamos a poner la parte de abajo. Aquí en esta base tenemos 3 orificios que van en estos 3 tornillos de aquí. Aquí tenemos el interruptor de cambiar la rotación del motor de las paletas, que casi nunca se usa porque por supuesto siempre va a estar rotando para que eche aire hacia abajo, no hacia arriba, pero se puede invertir para que eche aire hacia arriba, que no tiene sentido cuando el techo está cerrado. Entonces vamos a fijar esto aquí, vamos a aflojar estos tornillos. Uno de estos tornillos tenemos que quitarlo porque aquí no está partido como aquí. Este tornillo es fijo, entonces vamos a usar este de aquí. Este sí hay que sacarlo completo y ponerlo después. Ponemos aquí, ponemos este. Cuando le demos vuelta, ya sí podemos poner el tercer tornillo a través de aquí del hueco.
Este es el tornillo de seguridad para que no se zafe. Ahora, ya ven ustedes aquí, conectamos este plug con este plug. Aquí tiene una guía. Esta posición. Y ya él enganchó aquí. Ahí está dando, empezó a dar vuelta porque está encendido el interruptor del ventilador. Vamos a apagarlo. Es este de acá. Ahora vamos a ponerle aquí la base de la luz. Como podrán ver, la luz va aquí. Entonces tenemos que hacer lo mismo, aflojar dos de los tornillos y sacar uno, porque es lo mismo. Tiene aquí dos tornillos que no hay que sacar cuando demos vuelta, pero este es el tornillo de seguridad, entonces vamos a sacar este de acá. Aflojamos estos dos nada más. Y antes, ven estos dos cables, blanco y neutro, y el azul, que es el de la luz, que ya lo vimos antes. El azul lo conectamos con el azul. Ya este. Y ahora este. Y ya está conectada la luz. Esto se queda ahí adentro. Entonces, ya este giro ahí. Vamos a poner el tornillo de seguridad. Y lo rectificamos. Perfecto. Ahora ponemos los dos bombillos. Si el interruptor está encendido, van a alumbrar. Si está encendido, y lo apagamos por aquí. Ya podemos ir echándole un poco de aire. Vamos a poner la tapa de abajo. La rotación está bien porque está echando el aire hacia abajo, entonces lo dejamos el interruptor ahí mismo donde está. El cristal de la luz solamente tiene unas ranuras aquí que entran adentro, solamente es buscarla y girarla. Ahí, ahora la giramos hacia la derecha y listo. Y completamos la cadena aquí. Una. Apretamos un poquito aquí para que no se vaya a zafar. Esta. Y esta. Y el ventilador está listo y funcionando. Si queremos encender la luz, encendemos aquí. Si no, la apagamos. Me gusta. Bien amigos, aquí tenemos el ventilador funcionando. Espero que el video haya sido de su agrado, que les sirva de algo. Estén bien donde quiera que estén y hasta la próxima.